Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Ricardo Rodulfo, soy terapeuta, me dedico a la biodescodificación desde hace cerca de 10 años. Soy también acupuntor y también he trabajado o me he formado en biodescodificación dental con Christian Beyer. Y en este vídeo he preparado unas respuestas a varias de las preguntas que me habéis hecho, sea a través de las redes sociales, sea a través del chat, en la grabación que habíamos intentado hacer esta tarde, hoy, a través de YouTube, pero que no ha salido nada bien porque la línea no funcionaba. Pues bien, para empezar, quiero comentaros un poquito en qué consiste la biodescodificación. La biodescodificación es una metodología que intenta ir a buscar cuál puede ser el conflicto emocional, cuál puede ser la raíz de un problema, sea físico o alguna situación personal que no acaba de funcionar. La biodescodificación busca en muchas ocasiones qué es lo que ha sucedido previamente a la aparición de un síntoma o a la aparición de una problemática concreta, teniendo en cuenta de que normalmente va precedida de algún choque emocional importante y que esas emociones no se han podido gestionar, no se han podido liberar y acaba emergiendo a través de una sintomatología concreta en el cuerpo. Bien, esa es una área de las que buscamos, pero también puede estar programado en otros momentos, en otras etapas. Una de ellas es en la etapa de nacimiento, en la etapa de la gestación, pues en muchas ocasiones todo lo que está sintiendo la madre pues traspasa hacia el bebé y eso puede generar una programación, que no una enfermedad, sino una programación y una sensibilidad extrema ante ciertas problemáticas. Otra de las áreas que tenemos muy presentes, cuáles son los conflictos que se han vivido en la familia a nivel transgeneracional, en otras generaciones. Grandes dramas que se han vivido también generan una sensibilización que hace que, al igual que estamos heredando pues rasgos físicos que pueden ser de nuestros abuelos, de unos tíos abuelos, pues también heredamos a nivel emocional situaciones o conflictos vividos por nuestros ancestros y podemos generar una hipersensibilidad ante ciertas temáticas. Por ejemplo, un tema de injusticias, pues se puede haber vivido, pues se puede generar una sensibilidad extrema ante lo que serían las injusticias hoy. La persona que a lo mejor tiene un antepasado que vivió una injusticia, que a lo mejor lo encarcelaron de manera injusta y encima lo torturaron, pues eso muchas veces genera una hipersensibilidad. Bien, en este vídeo voy a responder a estas preguntas que me habéis ido haciendo y os iré respondiendo una a una, teniendo en cuenta de que esto es lo genérico, o sea, es por donde empezamos a investigar cuál es la relación que tiene lógica con esa zona afectada, pero que tenemos que tener en cuenta que al final hay que ir a buscar en cada persona, en su historia personal concreta, cuál puede ser el conflicto más exacto, más explícito. Pero nos da una pista. La biodescodificación ya nos empieza a orientar y eso nos permite ir tirando del hilo hasta encontrar el conflicto real de la persona. Pero en muchas ocasiones es más que suficiente con el conflicto genérico. Empezaremos por una consulta relacionada con el dolor cervical. El dolor cervical, que nos comentaba una persona, creo que era Silvia, pues el dolor cervical está relacionado en muchas ocasiones con sensaciones y sentimientos de injusticia, tal como había comentado antes. Entonces tenemos que buscar qué es lo que se ha vivido en cuanto a injusticia o un trato injusto recibido, pues por ejemplo, 6 meses antes o en una situación continuada durante mucho tiempo antes de que apareciese el dolor. Tenemos que tener en cuenta y presente qué es lo que se vivió en la etapa anterior a la aparición del dolor y luego también tener presente cuáles son las memorias transgeneracionales en cuanto a injusticias vividas. También el tema de la tensión cervical o del dolor cervical, también en algunas ocasiones está relacionado con algunas desvalorizaciones en cuanto a la capacidad intelectual, así soy o no soy válido para aprender aprender en ciertas áreas o quiero aprender, estoy en un curso, estoy formándome, pero resulta que no me acaba de quedar claras ciertas cosas, me cuesta concentrarme, que a veces puede estar relacionado con algo que se está viviendo
a nivel externo que no te permite concentrarte, pero si esa persona se está desvalorizando, pues puede generar una tensión en toda la zona del cuello, que es la que conecta, digamos, la mente con el cuerpo y no nos permite a lo mejor avanzar. También a veces tiene que ver con esto justamente, que una persona está pensando que quiere hacer algo, tiene un proyecto en mente, pero no lo acaba manifestando. O sea, no avanzas, no le das la orden al cuerpo para avanzar. Entonces es como si eso se quedase retenido en toda esta zona y no le permites darle salida, no se le permite dar salida a esa acción, no se pasa a la acción, se queda en la cabeza solamente y es como que genera un bloqueo en el área cervical. Tenemos otra consulta que iba relacionada con nódulos en la glándula, en el cuello me comentaba, supongo que se refería a esta persona a la tiroides. La tiroides tiene relación con lo que denominamos el metabolismo. Es lo que da rapidez, es lo que marca la rapidez con que se metabolizan los nutrientes en el cuerpo y con lo que la rapidez a la que funciona todo nuestro metabolismo a la hora de funcionar, digamos, de generarse todos los procesos necesarios intercelulares para que funcione nuestro cuerpo en la medida y en la velocidad necesaria para cada situación que nosotros estamos experimentando. Entonces, en biodescodificación suele ir muy relacionado al sentimiento de si tenemos o no tiempo o si estamos ante una situación de urgencia o que necesitamos más tiempo para poder materializar aquello que tenemos en mente. Hay personas que generan, pues a lo mejor, un hipertiroidismo y va relacionado a veces con situaciones de urgencia. Un choque emocional, pues una situación en la que a lo mejor una persona ha vivido un accidente o ha habido incluso un peligro de accidente, pues hay personas que han podido activar un hipertiroidismo a causa de eso. Luego tenemos que buscar también en la historia familiar si alguien vivió también alguna situación de urgencia, pues algún familiar, pues algún niño que a lo mejor necesitó asistencia médica y resulta que no llegaron a tiempo de asistirlo a nivel médico porque estaban en una población alejada de un centro médico. Eso también deja la memoria de un drama muy importante en relación a la velocidad, a no haber sido suficientemente rápidos o a no haber tenido tiempo de llegar. Esto sería lo que va relacionado normalmente con temas de nódulos en la tiroides. Otra de las consultas que teníamos era la inflamación del talón. No sabía si era por un espolón o por una fascitis plantar. Bien, si es el caso de un espolón, yo los casos que he trabajado y que han tenido éxito, tienen relación casi siempre con un proyecto que no puedes acabar de materializar, que estabas en marcha, querías disfrutar del beneficio de un proyecto concreto y resulta que al final hay alguna situación o algo o alguien que te impide acabar de materializar ese proyecto. Personas que a lo mejor en cuanto a la empresa pues están en una situación en la que quieren acceder a un ascenso y resulta que por cualquier situación externa o porque hay otra persona que interfiere, pues a lo mejor no puede llegar a ese ascenso, esa persona se ve retenida, se ve que no ha podido resentir de que no puede avanzar y entonces ahí es cuando puede aparecer el espolón, una calcificación en el espolón. En cuanto a la inflamación, lo que sería la fascitis plantar, la mayoría de casos con los que he trabajado yo estaba relacionado con problemáticas en cuanto a la relación madre-hijo o madre-hija. Estar preocupado por el cuidado de la madre, sentirse culpable por no haber estado suficiente tiempo con ella o en algún momento concreto, estar preocupado también por los hijos, sentir que una madre también es muy, digamos, absorbente, que te reclama mucho y que no te deja espacio para ti, eso también podría generar una tensión en toda esa zona y transformarse en una fascitis plantar. Eso sería en cuanto a fascitis o a lo que sería el espolón calcáneo. Hay otra pregunta que estaba relacionada con el dolor de rodillas.
El dolor de rodillas tenemos que pensar que la mayoría de veces está relacionado con situaciones de no querer, relacionado a síntomas, a sentimientos de no querer someterse ante alguna situación o ante alguna persona, pero verse obligado a someterse a esa situación. Es como quiero, o sea, no quiero, pero me he tenido que someter. Si eso lo vives mal, si eso lo vives desde la sensación de injusticia, de malestar, de rencor incluso, pues puede acabar bloqueando toda esta zona, generando una tensión que acaba generando un dolor en la zona de las rodillas. También a veces tiene que ver con la imposibilidad también de tomar una dirección concreta en la vida, de avanzar hacia un proyecto futuro o no saber qué camino tomar. En cuanto al tema del no querer someterte, a veces también sucede pues, que en el trabajo te ves obligado a hacer tareas que no te gustan, tareas que a lo mejor tú no las harías o no las harías de la manera que te las hacen hacer, pero al final te tienes que someter a las normas de lo que manda en el trabajo, lo que marcan, o lo que mandan las leyes en algunos momentos. Muy bien. Seguimos con un dolor en la articulación del pie izquierdo, que me habían comentado, creo que era Pilar. Un dolor en la articulación del pie izquierdo, si es en la zona externa, puede ir relacionado también con no saber qué dirección tomar o no saber qué decisión tomar, estar entre dos decisiones. Si tiro hacia un lado, si tiro hacia otro, si me dirijo hacia un camino o hacia otro. Tiene que ver mucho con las dudas, no saber qué dirección tomar, básicamente. Si es la zona interna, tiene que ver con algún miedo también, relacionado con qué dirección tomar, pero además tener algún tipo de miedo en cuanto a eso. En la zona externa, la emoción que la acompañaría sería más bien rabia, enfado, puede ser pues con la situación o con uno mismo por no acabar de tomar esa decisión. Luego tengo otra consulta relacionada con lo que sería una parapesia espástica que es hereditaria. Pues ahí ya tenemos que ir directamente a cuáles son los grandes conflictos que se han vivido en la historia familiar. La parapesia espástica, bueno, es un problema que nace en la médula, que va generando un problema que acaba repercutiendo en una parálisis de las piernas y que acaba deteriorando músculos, nervios. Entonces, tenemos que ir a buscar cuál es la lógica, o sea, para qué nuestro sistema familiar está pidiéndonos que no nos podamos mover. O sea, en qué situación algún familiar, a lo mejor al nivel transgeneracional, al moverse, al desplazarse, al hacer una migración incluso, pudo vivir un gran drama o eso pudo suponer incluso la muerte de alguna persona. Entonces, es para qué nuestro cuerpo ha activado para qué nuestro cuerpo prefiere que estés paralizado, que no te puedas mover, antes de vivir una situación de estrés que te puede alterar mucho más que el no poderte mover. Esa sería la lógica de ese síntoma. Luego tenemos otra persona que nos comentaba sobre el dolor de caderas. El dolor de caderas puede ir relacionado, en muchas ocasiones hemos visto que va relacionado con temas de secretos familiares. Ahí hay que hacer una investigación importante, bastante completa, en cuanto a qué es lo que ha podido pasar en la familia en cuanto a secretos. Normalmente el tema de secretos pues, va relacionado pues, con temas de dinero, con temas de infidelidades, temas casi todo relacionado con temas sexuales también. Hay muchos temas de secretos en cuanto a eso. Luego hay otra tonalidad de conflicto, que ese sí que lo puede estar viviendo la persona, que no tiene que ver ya con los secretos, sino que va relacionado con alguna situación que la persona está viviendo y a la que tiene que hacer frente, pero que siente que no es suficientemente fuerte para hacer frente a ella. Es como estar en un conflicto de oposición, que le llamamos.
tenemos que pensar que el fémur es el hueso más potente, más importante, y la cadera es la articulación más potente del cuerpo. Es la articulación que utilizamos cuando tenemos que hacer frente, cuando tenemos que hacer fuerza, empujar hacia adelante. Pues se nos avería un coche, pues tenemos que empujar haciendo fuerza a través de toda esa articulación, aparte de los brazos, los hombros. También la más potente es la zona de la cadera. Pues cuando sentimos que no podemos hacer frente ante una situación, pues una persona que por ejemplo a lo mejor tiene un hijo que no puede dominarlo, no puede hacerlo entrar en razón para que vaya por buen camino, que va con malas amistades, unas amistades que no le gustan a los padres, que a lo mejor se ha metido incluso en drogas, el no poder con esa situación a veces pues puede dañar toda esa zona, puede ir a afectar a esa zona de la cadera. También es una zona que se utiliza a nivel sexual, evidentemente, hay que abrirse de piernas, pues cuando hay un conflicto a nivel sexual o pues a lo mejor esa persona no le apetece nada tener sexo o lo que sea, pero siente que debe, pues a ver, cuando se está en conflicto a nivel sexual muchas veces también puede generar un dolor de cadera, más bien de la zona izquierda que de la derecha, suele afectar en esas situaciones, o cuando hay algún tipo de frustración también puede ir ese dolor a esa zona. Tenemos también otra persona que nos comentaba sobre el dolor dorsal de la espalda, toda esta zona, rigidez que impide incluso pues, lavarse las manos por las mañanas, que cuesta. Normalmente esta zona está relacionada con las relaciones en cuanto a la familia, los colaterales, hermanos, primos, amigos incluso, y es un sentimiento de impotencia ante la posibilidad de relacionarte de la manera que tú quisieras o no. Puede estar relacionado también con una rigidez, me comentabas que había como mucha rigidez matinal, como una rigidez en cuanto a pensamientos, en cuanto a que tú estás sintiendo de que tendrían que ser las cosas de una manera y a lo mejor no están siendo como tú te esperabas, y esa rigidez acaba trasladándose al cuerpo. Otra persona consultaba, quería saber sobre problemas respiratorios, tos y flemas que tenía. Bien, tema de problemas respiratorios muchas veces tiene que ver con la sensación de estar en un espacio amplio, abierto, en un espacio de libertad o no. Cuando hay aparición de flema, casi siempre va relacionado con temas conflictuales en relación a disputas, pueden ser familiares, pueden ser en el trabajo, pueden ser pues, con los hijos, pueden ser con los amigos, y el tema de estar en disputa con alguien puede hacer que se genere esa sensación, esa secreción de flema, es como buscar una protección de toda la mucosa de los bronquios, de toda la mucosa de la tráquea, y eso normalmente va relacionado con disputas. El tema de la tos puede ir relacionado con el hecho de expresar o no expresar algo que sientes que tienes que expresarlo, que tienes que hablarlo, pero o no te lo permiten o no te lo permites o no te atreves. La mayoría de veces va relacionado con una situación así. Yo esa experiencia incluso la he vivido en propia piel, ¿no? Pues que, bueno, hubo una situación que yo tenía que hacer una reclamación y no la podía hacer hasta el cabo de 10 días o 15 días porque yo no iba a poder comunicarme con esas personas durante ese tiempo. Pues es curioso porque se mantuvo toda la tos hasta el momento en el que finalmente fui a comunicarme con esas personas y hablar de esa reclamación. Yo creía que tenía razón, ellos decían que tenían la suya, y cuando hablamos pudimos llegar a un acuerdo, que fue mitad y mitad. Pues al llegar al acuerdo, a los 10 minutos de reloj, se me había ido la tos. O sea que realmente puede ir relacionado con el expresar o no expresar algo que sientes que debes hacer. Otra persona que me había comentado preguntaba, creo que era Esther, preguntaba sobre el tema de las afonías, quedarse sin voz. Justamente también puede ir relacionado con algo similar a lo de la tos. Es el poder o no poder expresar algo a nivel verbal, o sentir
incluso sentir que a lo mejor te tenías que haber callado o mejor hubiese sido que no lo hubieses expresado, porque a lo mejor al expresarlo ha generado pues alguna controversia, ha generado alguna disputa, alguna pelea pues en el ambiente en el que te encontrabas. Entonces, ese sentimiento puede haberse activado. Otra persona preguntaba justamente por lo que estamos viviendo ahora, el tema del coronavirus, que me preguntaba con qué podía estar relacionado. Bien, en el tema del coronavirus yo separaría dos ámbitos. Uno, el ámbito personal, o sea, la persona que lo vive en primera persona, en propia piel, y otro, el ámbito global, lo que estamos viviendo como una pandemia. Empezaré por aquí, por cuál puede ser la simbología en cuanto a la biodescodificación, qué es lo que nos quiere aportar o qué es lo que quiere expresar esta pandemia de esta gripe, de esta modalidad de gripe a través del coronavirus, del COVID-19, que han bautizado como COVID-19. Bien, en cuanto a esto, yo una de las cosas con las que la conecto es con el tema de las memorias transgeneracionales. Cuando antes os había comentado que algunos conflictos van relacionados con grandes dramas que se han vivido en la familia. Pues bien, esta pandemia puede estar relacionado con un gran drama que también se vivió en el siglo pasado, justamente también cerca del 1920, hace justamente 100 años. Es lo que llamaríamos el conflicto de aniversario. El conflicto de aniversario que se ha podido activar, ya se activó a final de 2019, y que podía conectar con lo que se vivió en 1918 o entre 1918 y 1920, que fue la famosa gripe española, que en realidad no empezaron a tener, no se desarrolló o no nació, digamos, en España, sino que se comenta pues que pudieron haber los primeros casos o en Estados Unidos o en Francia, en plena guerra mundial, y que los soldados fueron los primeros que pudieron contraer esa gripe. De hecho, muchas veces temas que afectan al pulmón van relacionados con el miedo a la muerte, entonces tenía mucha lógica que en ese momento se hubiese activado pues esa gripe pues en relación a los soldados pues que iban a una guerra que estaba generando miles y miles, cientos de miles de muertes. Entonces, lo que se ha podido activar a nivel global es la memoria de esa pandemia, de esa gripe, que llegó a matar a más de 50 millones de personas en todo el mundo. ¿Qué sucede? Que de esta pandemia, de esta plaga que hubo en 1920, en el siglo pasado, apenas se ha hablado en los libros de historia, sino que se le ha dado mucho más valor, ha habido mucha más bibliografía sobre el tema de las guerras mundiales, que también hubo millones de muertos, pero no llegaron a matar tanta gente como llegó a matar esta pandemia. Entonces se puede haber activado la memoria asociada a las experiencias que vivieron las personas que experimentaron de cerca aquella pandemia. Entonces se está viviendo, además es curioso el tema porque está afectando, así como en aquel momento afectó a las personas de 20 a 40 años, que eran justamente las que podían llamar a filas para alistarse a la guerra, en esta ocasión está afectando mucho más a las personas de 60, 70 años hacia adelante, todas las personas de más edad. Aparte de que estas personas, pues evidentemente tienen menos fortaleza, un sistema inmunitario más débil y tienen además muchas patologías que pueden generar más sensibilidad al virus, también tenemos que tener en cuenta que estas personas fueron las descendientes directas de las que experimentaron en 1920 aquella grave pandemia y aquel horror que se pudo vivir. Si os miráis las fotografías de 1918, empiezan a tener una similitud importante en relación a lo que estamos viviendo también ahora. Allí se habilitaron hangares, se habilitaron almacenes para poner camas porque los hospitales no daban abasto. Se confinó a la población, se dejó de ir a los trabajos
para proteger a la gente. Estamos viviendo un poquito la misma situación. Hoy en día se están preparando pues, los polideportivos de algunas ciudades. En Madrid se está preparando varios pabellones de la Feria de Madrid, que son inmensos. Están preparados ya para acoger 3.000 camas, 3.000 pacientes. Pues bueno, se está viviendo una situación muy similar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está conectando con el sentimiento de pánico que a lo mejor se pudo vivir en aquel momento, de miedo que pudo experimentar la gente en aquel momento, y es algo que debemos contactar con ello, que a lo mejor era necesario empatizar con aquel sufrimiento que hubo, pero que en realidad ya no se tenía presente, ya nadie se acordaba de ello. Nos acordábamos de las guerras, del sufrimiento que hubo, pero no contactamos con todo esto que iba relacionado con esa grave pandemia de aquella época. Otra cosa es el cómo lo vive cada persona a nivel individual. Aquí ya tenemos que entrar con cada uno de los síntomas que vive la persona. Hay personas que experimentan fiebre, hay otras personas que experimentan dolor de garganta, otras personas que también se añade un dolor de barriga, un dolor de vientre, problemas digestivos bastante importantes. Hay personas que viven, pues bueno, que experimentan una neumonía, problemas respiratorios muy graves. Pues bueno, en función de cada síntoma hay que ir analizando cuál es la problemática, si tiene relación con el sentimiento que estaba viviendo esa persona o cómo se ha sentido previamente ante la vida antes de la aparición de toda esa sintomatología. Evidentemente la mayoría de las personas pues lo van a vivir con síntomas leves, pues bueno, son conflictos, podría ir relacionado con conflictos que son leves también, que no son muy importantes, pero a la persona que se le agrava, pues probablemente previamente también había un terreno de un sentimiento de miedo importante, de estrés importante, y que puede hacer que al contagiarse por el virus, pues acabe generando la patología con mucha más vigorosidad, con mucha más intensidad. También es importante ante el tema del virus, pues bueno, intentar salir del miedo, del pánico, intentar buscar alguna estrategia para no entrar en pánico, porque eso podría generar aún más sensibilidad, que tu sistema inmunitario pues no esté suficientemente activo, porque el miedo debilita el sistema inmunitario, genera una debilidad en las defensas, y bueno, buscar las estrategias necesarias para vivir este momento con la máxima tranquilidad posible. La persona que quiera, pues también en el canal de YouTube de Salud Ricard he colgado algunos vídeos, bueno, hay unos audios ahí en esas grabaciones que son para relajar, son para calmar un poco ese nerviosismo, ese miedo, la ansiedad, y también hay otras grabaciones para estimular el sistema inmunitario y para, bueno, afrontar esta situación con la máxima energía posible. Muy bien, tenemos... Vale. Otra persona me preguntaba, bien, otra persona preguntaba sobre el hinchazón intestinal, sobre el hinchazón del estómago. Eso puede tener que ver con el sentimiento de no poder digerir alguna situación o de estar sintiendo que el alimento, el afecto que te está llegando, pues a lo mejor no es como tú lo querrías, que puede ser como algo tóxico, puede estar relacionado con algo así. También hay que ver en qué momento empieza esa problemática, ver cuál era el contexto, porque tiene mucho que ver con cómo estabas viviendo, si estabas digiriendo o no digiriendo esa situación, o si la estabas sintiendo como lo que digo, como algo tóxica, o como que te estaba llegando un alimento en malas condiciones, siempre teniendo en cuenta que ese alimento es el alimento afectivo, los afectos, el amor, el cariño, las palabras. Eso sería la relación que tiene
que puede tener el hinchazón. Como he dicho antes, luego hay que llevarlo a la historia personal y ver con qué puede estar relacionado. Otra persona me comentaba sobre el tema de la ansiedad por comer, mucha ansiedad. Bien, el tema de la ansiedad también iría bastante relacionado, todo lo digestivo va relacionado con los afectos. Entonces, la ansiedad por comer muchas veces va directamente relacionada con la necesidad de recibir afectos, con sentir un cierto vacío en el estómago y ese vacío va relacionado con la sensación de vacío interior, pero un vacío interior que no te lo va a llenar ninguna comida, porque hay que buscar, evidentemente, sentirse entonces en plenitud por uno mismo, que no tengas que depender de otra persona o de personas externas para sentir esos afectos, ese cariño, esa sensación de plenitud. Cuando tú por ti misma puedes llegar a sentir esa sensación de plenitud, cada vez va bajando más y más esa sensación de ansiedad y ya no necesitas estar constantemente pues tirando de la comida para calmar esa sensación de ansiedad que al final no acaba calmándose. O sea, a los 10 minutos de haber comido el cuerpo te pide más porque en realidad lo que hay es un vacío emocional, un vacío interno que debe colmarse con estrategias que pueda buscar uno para sí mismo. Muy bien, pues bien, llegados hasta aquí, este sería el vídeo. Podéis entrar si queréis a la página web saludricard.com. La persona que quiera profundizar, que sienta que tiene que hacer un trabajo un poco más profundo, pues puede pedir consulta privada o esperar pues, a otra sesión de consulta en directo que miraría de resolver también cualquier duda. También puede enviar algún WhatsApp si quiere, si lo desea, y también puede seguir las redes sociales, pues LinkedIn, Salud Ricard, Facebook también, la página Salud Ricard, y Twitter también, Salud Ricard. Y sobre todo, pues también a través de los vídeos puedes suscribirte al canal Salud Ricard también y compartir pues todos los vídeos que veas si te parecen interesantes. Y nada, hasta la próxima. Cuídate mucho y nos vemos.